Saludos, bienvenidos a este video en donde les vamos a explicar sobre Surface Web, Deep Web y Dark Web. Pero a continuación vamos a ver una breve introducción sobre qué es el ARPANET. ARPANET nace en los años 60, en la época de la Guerra Fría, donde la necesidad de innovación tecnológica era muy urgente, ya que en este contexto nació ARPANET, obviamente, desarrollada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, en este caso llamado ARPA. La idea principal detrás de este proyecto era algo muy simple, pero muy revolucionario en su momento, que básicamente era conectar computadoras en diferentes lugares para poder compartir recursos y optimizar colaboración científica en este caso, en un mundo donde sabíamos que teníamos computadoras gigantescas y además estaban aisladas entre sí con relación al presente, la posibilidad de que se hablaran entre sí, por referenciarlo de esa manera, parecía un sueño, pero hasta que en 1969 funcionó y se logró hacer un gran hito, que es el nacimiento de ARPANET, donde se envió un mensaje desde la Universidad de Los Ángeles hasta Stanford. Pero hubo un pequeño problema en esto, ya que en un inicio se envió la palabra login, pero curiosamente solo terminó siendo enviada lo, debido a un fallo técnico, lo que marcó un gran hito monumental, lo que en este momento fue un problema. Luego dio paso a lo que serían los protocolos de comunicación en este caso. Pero ¿cómo funciona básicamente ARPANET, no? Una de sus mayores innovaciones fue la introducción del concepto de paquete de datos. Básicamente es enviar la información como un todo, pero en este caso se divide en fragmentos más pequeños que pueden viajar de manera independiente por diferentes rutas y luego reunirse en su destino. Además, se creó el Network Working Group. Es un equipo interdisciplinario de ingenieros y científicos que documentan los avances mediante RFCs o llamados Requests for Comments. Estos RFCs se convirtieron en una herramienta crucial para poder resolver problemas y compartir ideas. Y no solo son un ejemplo de la temprana colaboración abierta que todavía define el desarrollo tecnológico hoy en día, es muy similar a las comunidades que mantienen mucho el software libre o del software de código abierto en la actualidad, ya que se basan en la colaboración. Además, es muy importante destacar todo esto, ya que hay que mencionar el legado de ARPANET, a pesar de que esto sucedió hace muchos años atrás, ya que no solo conectó computadoras, sino también conectó mentes, ya que la filosofía de apertura y colaboración promovió que fue fundamental el desarrollo del Internet. También sentó las bases de las tecnologías con la introducción de los protocolos como NSP, que es el precursor de TCP/IP que usamos hoy en día. Además, la esencia del ARPANET fue más que un experimento tecnológico en ese momento, fue una visión como la conectividad para transformar la investigación, la innovación y eventualmente nuestra vida cotidiana. También no nos olvidemos de la intranet también, ya que son parte del internet a pesar de que no están indexadas, ya que hasta cierto punto son un hijo directo de ARPANET, con diferencia de internet que se conecta a todo el mundo. Las intranets son redes privadas diseñadas específicamente para las organizaciones, pero ¿por qué son tan importantes las intranets en este caso? Las intranets permiten que las empresas o organizaciones puedan centralizar su información para poder compartir recursos y una mejor comunicación interna, en lugar de enviar varios correos electrónicos interminables o depender de reuniones en persona. Un intranet permite que todas las organizaciones tengan acceso a la misma información en tiempo real, desde políticas corporativas hasta bases de datos internas en función de qué requiere una organización.
Entre sus mayores ventajas está la capacidad de gestionar la información de manera eficiente. También tenemos como por ejemplo los sistemas de recursos humanos que pueden integrarse a la intranet permitiendo que los empleados puedan acceder a sus nóminas, permisos y beneficios con unos cuantos clics en este caso. Otra ventaja es la seguridad, dado que las intranets son privadas y restringen a los usuarios autorizados, ofrecen un nivel de protección que no es posible con el internet público, sino que también es esencial para proteger datos sensibles, la información financiera y la confidencialidad del cliente. También podemos hacer una comparativa con el internet, ya que al entender mejor el rol, compararemos las intranets con el internet. Mientras que el internet es un sistema global y abierto, en este caso, las intranets están restringidas a organizaciones. Sin embargo, ambas comparten una base tecnológica muy similar, lo que demuestra que la innovación de ARPANET sigue impactando aún a día de hoy. Ahora, por último, hablaremos del Internet antes de dar paso a los siguientes temas. Pero, ¿qué es exactamente el Internet? Posiblemente es la creación que más ha transformado nuestras vidas en esta era. A diferencia de las intranets, el Internet es global y también es abierto, conectando a miles de millones de dispositivos y personas. Su base tecnológica como los protocolos TCP/IP y el sistema de nombres de dominio DNS se remonta directamente a sus inicios en el ARPANET. El Internet básicamente nos permite comunicarnos, aprender, comprar, trabajar y entendernos de maneras que eran impensables solo hace unas décadas, solo recientemente, no es hace mucho tiempo. También los usos principales, en este caso, lo podemos pensar como alguno de los más comunes del Internet. La educación, que nos permite el acceso a cursos en línea y recursos académicos de todo el mundo. También los negocios, que han creado un ecosistema global de comercio electrónico. Cada uno de estos no solo ha cambiado las industrias, sino también la manera de cómo vivimos y cómo percibimos nuestra realidad. También no nos olvidemos de hablar sobre las ventajas, ¿no? Por supuesto, el Internet tiene sus desafíos ante todo, ¿no? Pero la seguridad y la privacidad son preocupaciones constantes, especialmente con la creciente amenaza de ciberataques, además de la brecha digital, que sigue siendo un problema con millones de personas sin acceso a Internet debido a las barreras económicas o geográficas. A pesar de estos retos, el Internet sigue siendo una herramienta poderosa que se conecta al mundo y sobre todo fomenta la innovación, que es lo que a nosotros más nos interesa. Internet es como un iceberg, donde la Surface Web representa solo una pequeña parte visible. Aquí encontramos sitios como Google, Facebook, Amazon, que son accesibles para todos. Debajo de la superficie está la Deep Web, que incluye bases de datos académicas y contenidos que son restringidos, accesibles solo con credenciales. Más abajo tenemos la Dark Web, que alberga contenido anónimo y a menudo ilegal, accesible a través de herramientas como Tor. Esto nos recuerda que lo que vemos en Internet es solo una fracción de su verdadera magnitud. Uno de los conceptos importantes que se tiene que tener claro es la indexación. La indexación de contenido es clave para que la información en la web sea recuperada rápidamente. Los motores de búsqueda como Google analizan diversos factores como palabras claves, la relevancia de los enlaces externos y la frecuencia de actualización para organizar la información de manera jerárquica. Google actualmente indexa alrededor de 35.000 millones de páginas web activas y más del 90% de los usuarios hacen clic en los resultados de la primera página. Esto resalta la importancia de una buena estrategia para mejorar la visibilidad en Internet. El rastreo es el proceso mediante el cual los motores de búsqueda
descubren nuevas páginas web. Herramientas como Googlebot envían solicitudes HTTP a páginas tanto dinámicas como estáticas, identificando contenido relevante para almacenarlos en sus índices. Posteriormente, los algoritmos de posicionamiento analizan este contenido y lo organizan para que pueda ser mostrado de una forma eficiente en los resultados de búsqueda. Este proceso es fundamental para garantizar que la información más relevante y actualizada esté disponible para los usuarios de forma rápida y precisa. Una vez que tenemos claros estos conceptos, podemos ir con qué es la Surface Web, o también conocida como ClearNet. Es la parte visible del Internet, lo que usamos a diario. Esta es la información que podemos acceder fácilmente con navegadores comunes como Chrome, Firefox o incluso Brave. Todo lo que encontramos aquí está indexado por motores de búsqueda como Google, lo que significa que con unas cuantas palabras claves es sencillo llegar a páginas como YouTube, Facebook, Wikipedia, Amazon, entre otros. Sin embargo, lo interesante es que según un estudio de Science Direct del 2023, esta parte representa apenas el 4% de todo el contenido que existe en Internet. Es como un iceberg. La punta que vemos es la Surface Web, pero debajo está el resto del contenido, conocido como Deep Web, que es accesible directamente desde un buscador. Es contenido que no está indexado. Un dato sorprendente, ¿sí? Vemos solo una fracción de toda la información que existe en el mundo digital. Para comprender cómo funciona la Surface Web, vamos a hacer un pequeño análisis de las tecnologías y conceptos claves detrás de esto. Comenzando por cómo funciona a través de las capas del modelo TCP/IP, que es esencial para la comunicación en Internet. Primero, en la capa de aplicación encontramos protocolos como HTTP y HTTPS, que se encargan de la transferencia de hipertexto, es decir, páginas web y su contenido. El HTTPS en particular utiliza cifrado mediante TLS, SSL para proteger la información, y este funciona en el puerto 443. Este protocolo es fundamental hoy en día, ya que más del 95% del tráfico web global utiliza HTTPS, según el informe de Google Transparency Report en el 2024. Además, tenemos el DNS, que resuelve los nombres de dominio como google.com en direcciones IP que los navegadores entienden, y utiliza el puerto 53. Otro protocolo relevante es el FTP, que es para la transferencia de archivos. Generalmente se utilizan los puertos 20 y 21. Pasamos a la capa de transporte. Esta se asegura de que los datos lleguen de forma confiable y ordenada al destino. Se logra mediante TCP, que fragmenta los datos y los vuelve a ensamblar en el receptor. Maneja las solicitudes del cliente como cuando abrimos un sitio web desde el navegador. En la capa de red, el protocolo IP se encarga del direccionamiento y enrutamiento, asegurando que los datos encuentren el camino correcto a través de Internet. Este proceso va a conectar al cliente con el servidor final. Un ejemplo claro de todo este flujo sería cuando un navegador envía una solicitud HTTPS, la conexión pasa por el puerto 443 y la capa de transporte con TLS, que garantiza que estos datos lleguen cifrados y seguros. Esto muestra cómo las capas de TCP/IP trabajan juntas para proteger nuestra comunicación en línea. Además, detrás de estas páginas web tenemos tecnología como HTML, que lo relacionamos con la estructura del contenido, CSS, que define el diseño visual, y JavaScript, que agrega interactividad y lógica dinámica en el navegador.
Todo esto se ejecuta en servidores como Apache, Nginx o Microsoft East, que son fundamentales para alojar sitios web. Estas capas y protocolos trabajan juntas para que podamos acceder a la Surface Web de manera rápida, segura y eficiente. Por último, la Surface Web sigue evolucionando, integrando tecnologías como la inteligencia artificial para ofrecer experiencias avanzadas y personalizadas. Con la creciente demanda de contenidos adaptados a los intereses individuales, las plataformas web están desarrollando algoritmos más sofisticados para mejorar la experiencia del usuario. En este caso, la inteligencia artificial permite analizar el comportamiento en línea y ofrecer recomendaciones precisas, optimizando la interacción con los sitios web y aplicaciones. Como ejemplos tenemos Netflix y Spotify, que utilizan inteligencia artificial para recomendar contenido basado en las preferencias del usuario. También tenemos Amazon, que emplea algoritmos avanzados para sugerir productos personalizados. En el ámbito educativo podemos nombrar a Google Classroom, que facilita el aprendizaje digital mediante las herramientas adaptativas que responden a las necesidades de cada estudiante. También tenemos en el sector de la salud plataformas como WebMD y ciertas aplicaciones de telemedicina que personalizan la experiencia del paciente, ofreciendo diagnósticos preliminares basados en inteligencia artificial. La expansión de los servicios abarca sectores como el comercio electrónico, la educación digital y las plataformas colaborativas, creando pues un entorno más dinámico y conectado. Hoy les hablaré sobre un tema interesante, pero a menudo malentendido, la Deep Web. Quizá hayan escuchado historias sobre este misterioso lugar, pero mi objetivo es desmitificarlo y explicar qué es real. Primero es importante entender qué es la Deep Web. La Deep Web es una parte esencial del funcionamiento de Internet, que, aunque un poco visible, desempeña un rol crucial en nuestras vidas diarias. Para comprender su relevancia, primero debemos entender qué es. La Deep Web es la porción de Internet que no está indexada por buscadores como Google o Bing. Esto significa que su contenido no aparece en las búsquedas comunes porque está protegido o requiere credenciales específicas para acceder. Es decir, la mayoría de las actividades digitales que requieren privacidad o seguridad ocurren en esta capa. A menudo la Deep Web se confunde con la Dark Web, una pequeña fracción dentro de ella que es conocida por ser accesible únicamente mediante herramientas específicas como el navegador de Tor y por estar asociada a actividades ilegales. Sin embargo, esta percepción generalizada no refleja la realidad de la Deep Web, que está conformada en su mayoría por usos ilegítimos y necesarios. Hablar de la Deep Web es fundamental porque nos ayuda a entender tanto su potencial como sus desafíos. Su existencia es clave para garantizar la privacidad y la protección de datos sensibles, algo esencial en un mundo cada vez más digitalizado. Sin embargo, también plantea riesgos éticos y de seguridad, como la posibilidad de que se utilice para actividades ilícitas o como un refugio para ciberdelincuentes. Comprender la Deep Web nos permite navegar de manera más segura y responsable en un mundo digital. Al hacerlo, podemos aprovechar sus beneficios mientras minimizamos los riesgos, convirtiéndonos en unos usuarios más informados y conscientes de nuestras interacciones. Bueno, ahora que entendemos la Deep Web, hablemos de cómo funciona. Como había dicho, la Deep Web está formada de todo el contenido de Internet, que no puede ser encontrado a través de motores de búsquedas como Google. Esto no significa que no sea accesible, sino que está protegido o estructurado de manera diferente a las páginas públicas que visitamos habitualmente. Pero, ¿por qué el contenido de la Deep Web no aparece en los motores de búsqueda? Bueno, para esto
hay varias razones. Una de ellas es la restricción de acceso. Bueno, muchas páginas dentro de la Deep Web están protegidas por sistemas de inicio de sesión. Esto incluye servicios como correos electrónicos, cuentas bancarias, plataformas internas y muchos sistemas de almacenamiento en la nube. Los motores de búsqueda no pueden atravesar estos barreras porque están diseñadas para garantizar la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, cuando accedes a tu correo electrónico personal, los mensajes que lees son exclusivos para ti y no pueden ser rastreados por Google. Otra razón es el formato de los datos. Parte del contenido de la Deep Web está almacenado en bases de datos dinámicas que solo se muestran mientras se realizan una consulta específica. Esto sucede, por ejemplo, con registros académicos, bases de datos médicas o registros gubernamentales. Estos datos no están estructurados para ser indexados por buscadores, ya que están pensados para ser accesibles únicamente bajo ciertas condiciones o para usuarios autorizados. Otra razón es la decisión de los propietarios del sitio. Algunos sitios web deliberadamente eligen no ser indexados por buscadores. Esto se logra mediante configuraciones específicas como el uso de archivos robots.txt que instruyen a los motores de búsqueda para no ser rastreados ni muestran ciertas páginas en sus resultados. Esto puede ser por razones de privacidad, seguridad o para evitar el tráfico no deseado. Ahora, ¿cómo se accede a la Deep Web? Bueno, acceder a la Deep Web en la mayoría de los casos no requiere habilidades técnicas ni herramientas especiales. De hecho, interactuamos con ella todos los días, sin ni siquiera darnos cuenta. Hay dos niveles principales. Uno es el acceso simple, cuando realizamos actividades cotidianas en Internet, como ingresar a tu correo electrónico, abrir un Google Drive o utilizar un sistema de reservación. Ya estás accediendo a la Deep Web con estas acciones. Estas acciones implican a interactuar con contenido que no está visible públicamente, ya que está protegido por credenciales o configuraciones específicas. También existe el acceso más avanzado. En la parte más profunda de la Deep Web se encuentra la Dark Web, que requiere de herramientas especializadas para su uso. Los navegadores como Tor o Freenet son necesarios para navegar esta sección, ya que utilizan redes descentralizadas y direcciones con terminaciones específicas como .onion en lugar de las tradicionales .com o .r. Es importante señalar que aunque estas herramientas permiten mayor anonimato, no son sinónimos de legalidad y pueden ser usados con fines tanto positivos como negativos. Ahora que comprendemos cómo funciona la Deep Web y cómo acceder, hablaremos de sus usos legítimos y beneficios que puede ofrecer. Aunque a menudo se asocia la Deep Web con actividades ilegales, la verdad es que tienen muchos usos legítimos y beneficios importantes. De hecho, una gran parte de la Deep Web es fundamental para el funcionamiento seguro y eficiente de la sociedad digital. Uno de sus principales usos es su capacidad para proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios. En un mundo donde la vigilancia digital y las brechas de los datos son preocupaciones crecientes, la Deep Web ofrece un espacio en el que la información sensible puede mantenerse protegida y accesible solo para quienes tienen autorización. Esto puede aplicar en la comunicación segura, donde periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que operan en contextos de censura y violencia extrema utilizan herramientas de la Deep Web como el navegador Tor para proteger su identidad y mantener la confidencialidad de sus comunicaciones. Por ejemplo, en países donde los gobiernos limitan la libertad de expresión, estas herramientas permiten a los ciudadanos exponer abusos o compartir información crítica sin temor a represalias. Además, los sistemas de correo electrónico privados, bases de datos médicas y otras plataformas que manejan información confidencial
se encuentran en la Deep Web. Estas herramientas aseguran que solo personas autorizadas pueden acceder a datos sensibles como historiales médicos, diagnósticos clínicos e información financiera. Esto no solo protege a los usuarios de violaciones de privacidad, sino que también fomenta un entorno más seguro para poder manejar información delicada. Otro beneficio destacado de la Deep Web es su contribución al conocimiento y al desarrollo profesional. Muchas de las actividades esenciales para la investigación, el trabajo empresarial y los servicios gubernamentales se desarrollan en este espacio, lo que convierte en una herramienta indispensable para diferentes sectores, como bases de datos académicas, donde universidades, centros de investigación y bibliotecas digitales almacenan información invaluable en la Deep Web. Esto incluye artículos científicos, tesis doctorales y datos de estudio que no están disponibles en la Surface Web, debido a restricciones de acceso o derechos de autor. Las investigaciones pueden consultar estas bases de datos para avanzar en sus proyectos, desarrollar nuevas tecnologías y resolver problemas globales en campos como la medicina, la ingeniería o las ciencias sociales. También se usa en sistemas empresariales, donde las empresas utilizan estas redes internas y plataformas protegidas dentro de la Deep Web para gestionar información confidencial. Esto incluye estrategias comerciales, contratos legales y análisis de mercado y datos financieros. Estas redes permiten a las organizaciones operar de manera eficiente mientras protegen su propiedad intelectual y la privacidad de sus clientes y empleados. Los gobiernos también utilizan la Deep Web para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos públicos, como registros civiles, estadísticas nacionales y documentación legal. Estas bases de datos, accesibles únicamente mediante consultas específicas, son fundamentales para la administración pública y garantizan la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones. Otro aspecto importante es que la Deep Web juega un papel crucial en la protección de la identidad y la información de los usuarios. Esto es especialmente relevante en un mundo donde la privacidad digital está constantemente amenazada. Este espacio permite a individuos y organizaciones manejar datos sensibles de manera segura y eficiente, evitando que caigan en manos equivocadas. Por tanto, permite cosas como transacciones seguras, ya que muchas transacciones bancarias y procesos de verificación de identidad se llevan a cabo a través de sistemas que forman parte de la Deep Web. Estos sistemas están diseñados para garantizar que la información personal y financiera de los usuarios permanezca protegida contra fraudes y ciberataques. Otro de sus usos es el análisis de Big Data, donde empresas e instituciones utilizan la Deep Web para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. Una práctica conocida como Big Data. Este análisis permite tomar decisiones informadas y en diversas áreas críticas como la salud, el transporte y la economía. Por lo tanto, la Deep Web no solo protege información sensible, sino que también respalda operaciones críticas como el desarrollo de la sociedad. Pero como toda herramienta poderosa, también puede ser mal utilizada. A continuación exploraremos algunos de los peligros asociados a la Deep Web. La Deep Web también representa riesgos significativos, especialmente para quienes la exploran sin conocimientos adecuados ni preparación. Estos peligros van más allá de las actividades ilegales y pueden ser pueden afectar la seguridad digital del usuario. A continuación, exploraremos algunos de los riesgos más comunes asociados con esta parte de Internet. Uno de los riesgos más comunes puede ser el malware y virus, ya que muchas páginas dentro de la web contienen software malicioso diseñado para comprometer la seguridad de los usuarios. Este malware puede tener varios objetivos, como robar información, acceder a contraseñas y instalar spyware para monitorear actividades o incluso tomar el control de sistemas completos. En ocasiones, estas amenazas se esconden detrás de enlaces aparentemente inofensivos, archivos descargables o incluso engañosos.
También se pueden presentar estafas, donde algunos sitios fraudulentos intentan recolectar datos personales que luego pueden ser vendidos en la dark web o utilizados para robo de identidad. También se puede tener lo que son las implicaciones legales. Acceder a contenido legal, incluso de manera accidental, puede tener consecuencias legales graves, dependiendo del país o la jurisdicción en la que se encuentre el usuario. Aunque un usuario no tenga la intención de interactuar con este contenido, el simple hecho de acceder a ciertas páginas puede ser suficiente para enfrentar investigaciones legales. Esto hace que explorar la Deep Web sin un consentimiento claro de sus riesgos y limitaciones sea extremadamente peligroso. Ahora que conocemos tanto los beneficios como los peligros de la Deep Web, es fundamental hablar de cómo protegernos al interactuar con esta parte de Internet. Aunque no toda la Deep Web es peligrosa, hay riesgos que pueden comprometer nuestra privacidad, información personal e incluso nuestra seguridad legal si no tomamos precauciones. La primera medida es el uso de un VPN, o sea, de una red privada virtual. Un VPN oculta la dirección IP y cifra la conexión, añadiendo una capa extra de privacidad. Esto es especialmente importante si se decide usar una herramienta. También debemos usar navegadores seguros, utilizar navegadores como Tor diseñados para navegar de forma anónima, tener en cuenta que se debe descargar estas herramientas desde fuentes oficiales para evitar versiones comprometidas. También debemos evitar la descarga de archivos. Nunca se debe descargar archivos de fuentes desconocidas en la Deep Web, ya que podríamos contener malware o spyware diseñado para robar información. También no debemos proporcionar información personal, evitar compartir datos como tu nombre real, dirección o cualquier información sensible, incluso en sitios que parezcan seguros. También debemos actualizar sistemas de seguridad, mantener tu sistema operativo, antivirus y navegadores actualizados para protegerte de habilidades nuevas. La Deep Web es un reflejo de la dualidad del mundo digital, una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal, dependiendo de cómo se maneje. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad digital, la educación sobre el uso seguro de la tecnología y el equilibrio entre la privacidad y la seguridad. Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Leonardo y yo les voy a presentar o les voy a hablar sobre un tema bastante intrigante e interesante para muchos y también desconocido para otros, lo que es la Dark Web. Mi intención en esta exposición no es solo explicar qué es, sino también cómo funciona y los usos que tiene y los riesgos que representa. Como una pequeña introducción, tenemos que la Dark Web es una pequeña parte del vasto ecosistema de Internet del cual conocemos, que para entender su ubicación podemos imaginarla dentro de un iceberg. Debajo de esto tenemos nuestro tema a tratar, tenemos la Dark Web. Está ubicada en lo más profundo y es un espacio donde reina el anonimato gracias a diferentes tecnologías de encriptación avanzadas. Cabe recalcar que el 96% del contenido de Internet se basa entre la Deep Web y la Dark Web. Bueno, profundizando más en temas técnicos de cómo funciona la Dark Web, tenemos el acceso y las herramientas. Tenemos que para ingresar a la Dark Web necesitamos un software especial como lo es Tor. Este navegador enruta la conexión del usuario a través de múltiples nodos distribuidos globalmente en capas de cifrado, lo que hace que sea extremadamente difícil de rastrear identidades o ubicaciones del usuario. Además de Tor existen otras tecnologías también, como lo son I2P, el cual es una abreviatura de Invisible Internet Project. Es una red anónima que enruta el tráfico a través de túneles cifrados, permitiendo así una comunicación privada entre usuarios sin revelar identidades ni ubicaciones. También nos sirve para la transferencia de archivos
anónimas. Como segundo indicio tenemos los dominios y las direcciones. Tenemos que los sitios de la Dark Web utilizan dominios especiales como el .onion, que no pueden ser abiertos por navegadores convencionales. Tenemos que estos dominios no están registrados en servidores DNS públicos, lo que añade otra capa de anonimato. ¿Pero qué son estas extensiones .onion? Son dominios que son utilizados en el red Tor, donde estas conexiones se establecen a través de capas de cifrado y nodos intermedios para garantizar el acceso a servicios ocultos, como lo podemos ver en la imagen. Entonces el usuario pasaría por múltiples nodos antes de llegar a su servidor de destino. Bueno, como siguiente punto tenemos los mecanismos de seguridad, que como vemos en la imagen, Tor utiliza 3 capas de cifrado. La primera capa cifra la solicitud del usuario y la envía a un nodo de entrada, lo cual sería nuestra capa azul. Luego de esta capa pasaría por nodos intermedios que desconocen el origen y el destino de la conexión, para finalmente en un nodo de salida descifra y envía la solicitud al sitio web correspondiente, protegiendo la identidad del usuario. Como lo podemos ver en la imagen, pasa por 3 capas antes de llegar al destino, que sería nuestro sitio de web correspondiente. Y bueno, aunque Tor y otras herramientas ofrecen este anonimato, tenemos que saber que no son infalibles. Agencias de seguridad ya han desarrollado técnicas para arrestar estas actividades, especialmente cuando los usuarios cometen ciertos errores, como lo serían iniciar sesión en cuentas personales o tal vez usar condiciones que no son seguras. Entonces tenemos que estar pendientes de esto. Bueno, como siguiente punto vamos a analizar y a ver los usos de la Dark Web. Como habíamos mencionado antes, dentro de la Dark Web podemos tener usos legítimos e ilegítimos, por lo que vamos a ver un poco de ambas. Tenemos que la Dark Web tiene aplicaciones positivas como lo son proteger la privacidad de ciertos activistas y periodistas en países donde tienen censura. También tenemos la facilidad de la comunicación segura mediante herramientas como lo son Secure Drop, como podemos ver en la imagen, las cuales son utilizadas para denuncias confidenciales. También tenemos que nos pueden ofrecer ciertos sitios donde encontramos bibliotecas digitales y foros especializados en temas técnicos o académicos. Como lo podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos esta página de HiddenWiki, que es como una contraparte, se podría decir, a Wikipedia, donde podríamos encontrar ciertos temas específicos o técnicos de alguna cosa que no encontremos en el Surface Web. Entonces, sí hay usos legítimos también de la Dark Web. Pero como también habíamos mencionado, el anonimato de esto hace que salgan ciertos usos ilegítimos, lo cual pueden ser los mercados negros, como el famoso Silk Road, el cual es la imagen de la izquierda. Es un sitio web donde se comercializaban drogas, armas y servicios ilegales. También podemos encontrar lo que son foros extremistas. Estos foros promueven ideologías radicales e incluso podrían promover actividades delictivas. También existe el tráfico de datos personales. Aquí podemos encontrar lo que son la venta de credenciales bancarias, números de tarjetas de crédito, documentos falsificados, como podemos ver en la imagen de la derecha. Bueno, dentro de los riesgos y desafíos de la Dark Web tenemos 2 puntos. Tenemos amenazas cibernéticas. Tenemos que la Dark Web está plagada de malware, como spyware, ransomware, keyloggers, que pueden infectar a nuestros dispositivos, o al dispositivo en el cual estamos usando, incluso si solo visitáramos una vez un sitio web. Muchas páginas ofrecen descargas aparentemente legítimas que en realidad contienen programas maliciosos, que tal vez están diseñados para robar información, por lo que tenemos que tener cuidado al momento de visitar ciertas páginas.
También tenemos la ética y la regulación. Bueno, el anonimato de la dark web plantea un dilema ético. Por un lado protege la libertad de expresión, pero por otro lado también combate actividades ilegales. Continuando con el siguiente punto, tenemos el impacto social y cibernético. Vamos a hablar sobre seguridad cibernética. La dark web ha obligado a las empresas y a ciertos gobiernos ya a mejorar sus medidas de seguridad para proteger datos, tanto personales como empresariales. De esta manera podemos evitar filtraciones. Tenemos también que la proliferación de estos mercados negros y foros ilícitos plantea ciertos retos que son significativos para la ciberseguridad global. Dentro de lo que es la reflexión social, tenemos que más allá de su función técnica, la dark web refleja una tensión entre la privacidad y el control en el entorno digital, lo que abre un debate que, este debate ha estado en el pasado, en el presente y también será relevante en los próximos años. Como conclusión, tenemos que la dark web es un espacio complejo que combina el anonimato, la privacidad, pero también riesgos. Sus usos legítimos como proteger periodistas y activistas contrastan también con su asociación a actividades ilícitas, por lo que al final su existencia plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos garantizar la privacidad sin permitir que sea explotada para fines dañinos? Buen día, ahora nos vamos a enfocar en algo crucial, que son los riesgos de navegar por la dark web y cómo prevenirlos. Sabemos que la dark web puede ser peligrosa si no se toman las precauciones necesarias. Para esto se van a revisar los riesgos principales y estrategias de prevención. Tenemos los principales riesgos al navegar por la dark web. Aquí vamos a ver contenido ilegal y perturbador, estafas y fraudes, malware y amenazas informáticas y robo de identidad. Contenido ilegal y perturbador. Uno de los riesgos más evidentes al navegar por la dark web es el contenido ilegal y perturbador que se encuentra dentro de ella. Aunque algunos usuarios acceden con fines legítimos como preservar la privacidad, muchos otros la utilizan para actividades ilícitas. Asimismo, en los mercados de la dark web se pueden encontrar drogas, armas, documentos falsificados e incluso servicios de hackers. También existen algunos foros y comunidades que promueven ideologías extremistas o conductas criminales. Un aspecto crítico es que incluso si accedes por error a este tipo de contenido, podría ser monitoreado por las autoridades. Muchas agencias de ciberseguridad tienen operativos activos para identificar a los usuarios que interactúan con estos sitios. Estafas y fraudes. La dark web es un entorno ideal para los estafadores. Debido al anonimato que ofrece, es difícil identificar y rastrear a quienes cometen fraudes. Uno de los ejemplos más comunes son los mercados de bienes y servicios ilegales. En muchos casos los compradores realizan pagos en criptomonedas esperando recibir un producto. Sin embargo, el vendedor desaparece con todo el dinero. Un caso real ocurrió en España, donde una persona pagó alrededor de 18.000 euros mediante Bitcoin para contratar a un asesino. Pero todo esto resultó ser una estafa y la persona terminó involucrada en un proceso judicial por el intento de cometer un delito. Asimismo, también hay sitios que ofrecen productos legales como manuales de hacking o herramientas de software que en realidad contienen malware diseñado para robar información personal. Malware y amenazas informáticas. La dark web está llena de amenazas cibernéticas. Muchos sitios están diseñados principalmente para infectar a los dispositivos de los usuarios con malware, incluso si solo son visitas sin ninguna descarga. Algunos de los tipos de malware más comunes que están dentro de estas páginas son el spyware, el cual permite que los atacantes puedan monitorear la actividad en tiempo real. También tenemos el ransomware, que bloquea el acceso a los archivos hasta que se pague un rescate. Y también tenemos los keyloggers, que registran cada tecla que presionas, incluyendo contraseñas y datos bancarios. Un ejemplo de esto sería: un usuario puede entrar en un sitio que parece ofrecer una descarga legítima, como lo es un menú técnico, pero al descargarlo termina instalando un virus que va a robar todas las credenciales de acceso a sus cuentas.
Esto no solo afectaría a los dispositivos personales, sino que también puede comprometer la red entera si está conectado a un sistema corporativo o ya sea institucional. Robo de identidad. Uno de los negocios más lucrativos en la dark web es el comercio de datos personales robados. Aquí se venden desde números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, hasta pasaportes falsificados y credenciales de acceso a redes sociales. Un ejemplo de esto es que en los foros de la dark web es común encontrar bases de datos con millones de registros filtrados, donde incluyen correos electrónicos, contraseñas e incluso números de identificación personal. El robo de identidad no solo tiene consecuencias económicas, como el uso no autorizado de tarjetas de crédito, sino también reputacionales. Alguien podría usar la identidad de esta persona para cometer fraudes o actividades ilegales. Esto puede poner en problemas legales a las personas que hayan caído en esto sin tener un conocimiento de ello. Un caso conocido es el de personas que descubren que sus nombres están vinculados a actividades criminales después de que la identidad fue vendida y utilizada dentro de la dark web. Muy bien, ahora vamos a ver cómo navegar de manera más segura. Aquí veremos los puntos de usar herramientas de anonimato correctamente, evitar descargas y transacciones, mantener el sistema seguro y la educación y conciencia. Herramientas de anonimato. Cuando hablamos de la dark web, el anonimato es clave. Para acceder, normalmente se utiliza el navegador Tor, que es la herramienta más común. Tor encripta la conexión y la redirige a través de múltiples nodos en diferentes partes del mundo, esto ocultando la ubicación en tiempo real de la persona. Sin embargo, confiar solo en Tor no es suficiente. El complementarlo con una VPN que sea confiable es esencial. La VPN crea un túnel seguro que encripta el tráfico antes de que llegue a la red Tor, esto ocultando la IP incluso del proveedor de internet o posibles atacantes. Sin embargo, un error común es utilizar servidores de VPN gratuitos. Esto a menudo no garantiza la privacidad, ya que podrían registrar la actividad de la persona o llegar a vender los datos. Por esto es importante invertir en una VPN reconocida y de pago. Además, hay que evitar iniciar sesión en cuentas personales como redes sociales o correos electrónicos desde Tor. Esto puede llegar a exponer la identidad y comprometer el anonimato que se busca mantener. Evitar descargas y transacciones. La dark web está plagada de sitios que prometen servicios o productos, pero muchas veces son trampa. Un ejemplo común son los mercados donde se venden datos robados, drogas o armas. Estos sitios no solo son ilegales, sino que también pueden estar diseñados para robar los datos de la persona o llegar a instalar un malware en el dispositivo. Las descargas son particularmente peligrosas. Los archivos compartidos en la dark web pueden contener, como se mencionó antes, troyanos, keyloggers o ransomware. Estos programas pueden permitir a los atacantes espiar las actividades de la persona, capturar sus contraseñas o bloquear el acceso a sus propios archivos a cambio de un rescate. Además, las transacciones en criptomonedas como lo es el Bitcoin son otro gran riesgo, porque estas monedas ofrecen cierto nivel de anonimato, pero no garantiza una protección contra fraudes. Una vez que se envía el pago, es casi imposible recuperarlo, ya que esto hace que la dark web sea un lugar ideal para estafadores. Por lo tanto, la mejor práctica es evitar tanto las descargas como las transacciones. Si algo parece demasiado bueno como para ser verdad, probablemente lo sea. Tener un sistema seguro. Tu sistema operativo y software deben estar siempre actualizados. Los hackers de la dark web buscan cualquier vulnerabilidad conocida dentro de los sistemas desactualizados con el fin de acceder a tus dispositivos. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que bloquean estas brechas. Entonces, un buen antivirus es imprescindible. Es mejor optar por uno que tenga protección en tiempo real y capacidad para detectar amenazas avanzadas. Además, es recomendable activar un firewall para evitar conexiones no autorizadas dentro de la red. Una de las mejores formas de proteger el sistema mientras se navega por la dark web es utilizar herramientas diseñadas específicamente para garantizar el anonimato y la seguridad. Entre estas podemos destacar Tails, el cual es un sistema operativo portátil que está basado en Linux, que se puede ejecutar desde una memoria USB o un DVD. Una de sus principales características es que no deja rastro en los dispositivos que se utilizan. Cada vez que se inicia Tails, se restablece en un estado limpio, lo que elimina cualquier rastro de la actividad al apagarlo. Algunas ventajas que tenemos al usar Tails son que obtenemos
una privacidad total, ya que está diseñado para garantizar que todo el tráfico de Internet pasa automáticamente por la red de Tor, ofreciendo un nivel adicional de anonimato. También tenemos una protección contra malware, que al ser un sistema operativo independiente no comparte información con el disco duro dentro del dispositivo en el que estemos trabajando. Esto reduce el riesgo de infecciones de malware que pueden estar presentes dentro del sistema principal. También posee un cifrado integrado. Esto incluye herramientas para cifrar archivos y mensajes, lo que es bastante útil si se necesita almacenar y compartir información de manera segura. Y también tenemos que es portable. Se puede llevar Tails dentro de una memoria USB y utilizar en cualquier computadora sin la necesidad de instalar nada. Normalmente para utilizarlo se puede descargar desde el sitio oficial, esto para asegurar que sea una versión legítima y segura. Se lo instala dentro de la memoria USB siguiendo las instrucciones que se proporcionan en la página, y al iniciar el sistema hay que asegurar al usarlo con una combinación con la VPN para añadir una capa de seguridad extra. Sin embargo, aunque Tails es una herramienta poderosa, no es infalible. Su efectividad depende de cómo lo uses. Por ejemplo, no inicies sesión con cuentas personales ni descargues archivos que sean sospechosos mientras se utiliza Tails. Educación y conciencia. La educación es la mejor defensa antes de aventurarse dentro de la web. Es recomendable investigar todo a fondo sobre los riesgos y aprender a identificar señales de alerta. Hay bastantes recursos educativos que son gratuitos y hay inclusive cursos en línea sobre ciberseguridad, que pueden ayudar. Por ejemplo, familiarizarse con cómo funcionan las URL en la dark web es bastante útil. Muchas de ellas terminan en .onion y pueden ser difíciles de verificar. Asimismo, es bueno utilizar directorios confiables como el Hidden Wiki, pero incluso esto no garantiza que todos los enlaces sean seguros. Otra clave es evitar cualquier tipo de interacción que requiera información personal. Si un sitio solicita datos sensibles como un correo electrónico, un número de teléfono o alguna dirección, es una señal de alerta bastante clara. Finalmente, hay que mantenerse al tanto de las últimas noticias y tendencias de ciberseguridad. Esto ayudará bastante a entender las nuevas tácticas en las que los atacantes están actuando y cómo poder protegerse de ellas. Imagina vivir en un mundo donde expresar tus ideas puede costarte tu libertad, tu seguridad o incluso tu vida. En muchos países esta es la realidad cotidiana, desde gobiernos que controlan lo que sus ciudadanos pueden leer y decir, hasta sistemas de vigilancia masiva que monitorean cada palabra escrita en línea. La libertad de expresión está siendo amenazada como nunca antes. Pero incluso en los contextos más opresivos, hay una herramienta que ha permitido que las voces silenciadas encuentren un espacio para ser escuchadas: la dark web. Quiero llevarlos más allá de los estereotipos que comúnmente asociamos con esta parte de la red. La dark web no es solo un refugio para actividades ilícitas, es un lugar donde el anonimato y la descentralización se han convertido en pilares para defender algo esencial: la capacidad de hablar sin miedo. Un ejemplo que ilustra este potencial es Wikileaks. Fundada en 2006 por Julian Assange, esta organización se convirtió en un símbolo de lucha por la transparencia y la verdad. A través de tecnologías similares a las que sustenta la dark web, Wikileaks ha permitido filtrar documentos que han cambiado la historia moderna. Recordemos los miles de documentos secretos que revelaron abusos de poder en conflictos como la guerra de Irak y Afganistán, entre otros. El famoso video Collateral Murder, que mostró cómo civiles, incluidos periodistas, fueron asesinados por fuerzas militares estadounidenses en 2007. Sin herramientas como las que ofrece la dark web, estos documentos podrían haber quedado enterrados para siempre. Estos documentos no solo tuvieron un impacto en la percepción pública de las guerras de Irak y Afganistán, sino que también evidenciaron la importancia de plataformas capaces de resistir la censura gubernamental.
Pero Wikileaks no sería posible sin herramientas como las que proporciona la Dark Web, ya que permiten a los denunciantes compartir información sin exponer su identidad. Esto es particularmente crítico en regímenes donde hablar contra el gobierno puede llevar a cárcel o algo peor. Es así que la Dark Web es una herramienta poderosa que, bajo el anonimato que proporciona, ha permitido que periodistas, activistas y ciudadanos perseguidos se expresen sin miedo a represalias. Lo que hace a la Dark Web única en estos contextos no es solo su tecnología, sino también la cultura de resistencia que ha fomentado. A través de proyectos como SecureDrop, se ha creado un ecosistema donde los informantes y denunciantes pueden enviar documentos confidenciales a periodistas sin temor a represalias. SecureDrop, ampliamente utilizado por medios de comunicación como The Guardian y The Washington Post, opera en la Dark Web precisamente porque garantiza la seguridad y el anonimato de quienes están arriesgando todo para revelar la verdad. La Dark Web también se ha convertido en una herramienta clave en países como Irán o Rusia, donde la censura y la propaganda estatal son omnipresentes. En estos lugares, las redes convencionales están estrictamente controladas y muchas plataformas de comunicación como WhatsApp o Telegram son interceptadas. La Dark Web ha servido como un canal alternativo, permitiendo a los ciudadanos acceder a medios independientes y expresar sus opiniones sin temor a ser rastreados. Este tipo de acceso no solo empodera a los individuos, sino que también crea una comunidad de resistencia digital que desafía a los regímenes más estrictos. También ha emergido como un refugio esencial para aquellos que enfrentan persecución debido a su identidad, creencias o circunstancias personales. Pensemos en las personas que viven en contextos profundamente represivos, donde la expresión de su ser, su fe o incluso su necesidad de ayuda puede ser considerada un crimen. En estos casos, la Dark Web se convierte en un puente hacia la dignidad y la esperanza. Un ejemplo significativo son los disidentes religiosos en países donde la práctica de una fe diferente al oficial es motivo de encarcelamiento o peor. En regiones donde la conversión religiosa o la expresión de ideas teológicas contrarias son castigadas con severidad, la Dark Web ha permitido la creación de comunidades virtuales que ofrecen un espacio para el debate, la enseñanza y el consuelo espiritual. Estas plataformas han servido como iglesias digitales, donde las personas pueden interactuar y compartir su fe sin temor a represalias. Otro caso particularmente conmovedor es el de mujeres en naciones donde sus derechos están restringidos de manera brutal. Por ejemplo, en algunos lugares las mujeres no pueden acceder a información sobre sus propios cuerpos, salud sexual o derechos reproductivos. La Dark Web ha abierto una puerta hacia recursos educativos que de otro modo estarían completamente bloqueados. Aquí, mujeres pueden aprender sobre temas como métodos anticonceptivos, derechos legales y redes de apoyo que operan de manera clandestina, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre sus vidas en un entorno seguro y privado. Aquí es donde radica la verdadera fortaleza de la Dark Web, su capacidad de eliminar barreras geográficas, legales y culturales en un mundo cada vez más vigilado, donde las plataformas convencionales pueden ser fácilmente censuradas o utilizadas como herramientas de persecución. La Dark Web ofrece un nivel de anonimato y protección que es difícil de igualar. Este anonimato, lejos de ser únicamente un escudo, es un mecanismo que protege vidas y permite a quienes están en los márgenes de la sociedad encontrar una voz. Es crucial diferenciar entre la Dark Web y otras herramientas como las VPN.
Mientras que una VPN ofrece un grado de privacidad y eludir ciertas restricciones geográficas, no brinda el nivel de anonimato que ofrecen las redes como Tor. Además, una VPN sigue siendo vulnerable a registros de datos y a la colaboración con gobiernos represivos. En contraste, la Dark Web opera en un nivel completamente diferente, asegurando que no quede un rastro digital que pueda ser utilizado en contra de sus usuarios. Eso es lo que la convierte en un refugio incomparable para quienes no tienen otra forma de proteger su voz. Por supuesto, la Dark Web no es perfecta y sería ingenuo ignorar los riesgos asociados. Es cierto que algunos actores la utilizan para actividades ilegales, pero esta no es una característica única de la Dark Web. Es una realidad inherente a cualquier tecnología poderosa. Todo depende de cómo se use. Lo que debemos destacar es que en los contextos adecuados, la Dark Web se ha convertido en un salvavidas para la libertad de expresión. Y cierro con una reflexión. La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho. Y como todo derecho debe ser defendido. La Dark Web, aunque incomprendida y a menudo demonizada, nos enseña que la tecnología puede ser una aliada en esta lucha. Es un recordatorio de que incluso en las sombras, la verdad tiene una manera de encontrar su camino hacia la luz. La web tiene capas con diferentes niveles de acceso y propósitos. Comprenderlas es esencial para aprovecharlas de manera segura. Cada capa tiene tecnologías, protocolos y riesgos específicos. Navegar de manera segura requiere conocimientos técnicos y herramientas especializadas. Por lo tanto, es importante educarse en ciberseguridad de tal forma que podamos proteger nuestros datos. Para concluir nuestra exposición, les dejamos con la pregunta: ¿cómo podríamos mejorar las tecnologías actuales para optimizar el acceso y la seguridad en cada capa de la web? Muchas gracias.